año y con cambios interesantes en las encuestas, hicimos un contacto que seguimos haciendo prácticamente casi todos los días de este año con Víctor Ramírez para que nos ayudara a llevar hasta ustedes un análisis, una reflexión sobre lo que estaba ocurriendo, sobre todo a nivel de análisis, a nivel de encuestas, a nivel de debates. Hoy se cierra este periodo y el tema de las encuestas yo creo que vale la pena analizarlo, no solo las de hoy en retrospectiva y toda vez que hoy nuevamente vuelve a salir, que los costarricenses eligieron para decidirse exactamente, el tema de las encuestas aparece en primer lugar, pero también el tema de los indecisos sigue apareciendo en primer lugar. Don Víctor Ramírez dijo, ha cambiado la historia electoral de Costa Rica en esa oportunidad. ¿Y qué piensa hoy, una vez que se está cerrando este periodo, para que los costarricenses puedan tener encuestas, puedan ver debates? Buenos días, doña Amelia. Bueno, definitivamente cambió la historia electoral de Costa Rica. Ya, como he dicho, es una frase hecha, decir que es la más atípica, la más sui generis elección de nuestra historia. Hoy que ya se está cerrando unos telones de esta elección, pues se demuestra todos los días, si se quiere, se profundiza esa enorme diferencia con cualquier otra elección anterior. Estas últimas encuestas lo que nos indican, doña Amelia, es algo que hemos venido diciendo hace rato, que definitivamente hay una segunda vuelta. Creo que ya lo ratifican fuertemente tanto Sid Gallup como la de la Universidad de Costa Rica, y nos indica también un leve decrecimiento o caída de don Johnny Araya, un empate técnico entre Luis Guillermo Solís y Otto Guevara, inclusive en la de la Universidad de Costa Rica ya don Luis Guillermo Solís está de tercero. No hay duda que el crecimiento, el único que ha crecido fuertemente durante esta recta final es Luis Guillermo Solís, y si se quiere un pequeño decrecimiento también de las otras dos opciones, don Otto Guevara y don José María Villalta. Y pareciera que un crecimiento de los indecisos, me extraña eso, no lo entiendo bien, no que expresa la encuesta de la Universidad de Costa Rica. Porque uno pues podría creer que en estos últimos días alguna gente que había estado honestamente indecisa, uno siente que ha tomado su decisión. Pero bueno, lo que nos dicen estas encuestas es que sigue siendo un porcentaje importante, realmente importante, que puedan dar por lo menos entre un 25-30% de los votantes quienes no se han decidido, lo que indica doña Amelia que una vez más en esta elección y con más fuerza que en ninguna otra, al final de la elección, en el filo de la elección, el día anterior, la noche anterior y quizá algunos hasta las 5 de la mañana o cuando se encuentra frente a la 1, tomará esa decisión final, como indican varias encuestas que ha ocurrido en otra ocasión, pero que no tengo duda que en esta ocasión eso es más fuerte. En síntesis, digamos, de esto que acabo de expresar, este juego está absolutamente abierto. Es imposible predecir en estos momentos para nadie quién va a ganar. Por eso comprendo en parte lo que la nación decidió ayer, que es muy traumático, esa decisión muy traumática, pero hay una parte en que llevan razón de decir la fotografía que nosotros... Tenemos a Esteban Álvarez ya. ¿Perdón? Perdón, es que, don Víctor, si usted me permite, pero no quiero que se me vaya, Esteban Álvarez de la Sid Gallup está saliendo en este momento de Costa Rica y queremos, porque para poder seguir conversando con usted también es interesante, queremos que nos hable Esteban Álvarez de esta encuesta. Don Esteban, sobre la que también mucha gente dice, pero ¿por qué tanta diferencia con otra? ¿Por qué pasa esto, lo otro? Don Esteban Álvarez, bien puntualmente, háblenos de esta encuesta que hace la Sid Gallup. Usted pertenece a la Sid Gallup, y ¿qué le dice a la gente que dice, qué rara está esta encuesta o qué diferente aparecen los números en relación a la otra o a la otra encuesta que salió? Adelante. Muchas gracias, doña Amelia. En realidad, la encuesta última que hemos hecho antes de las elecciones es muy consecuente con las tendencias que hemos visto a lo largo de las otras mediciones, con un candidato en primer lugar
que es el candidato de Liberación Nacional, que no alcanza actualmente el 40%. Un segundo candidato que es José María Villalta, que ha mantenido también unos márgenes consistentes a lo largo de las mediciones, y muy de cerca un tercero y cuarto lugar que han acortado distancias en los últimos días. Bien, ¿qué rescata usted de manera especial, don Esteban? Es una elección, doña Amelia, como hemos comentado en otras ocasiones, de pronóstico reservado, en el sentido de que se vislumbra una segunda ronda. Creo que la mayor incertidumbre está en el segundo al cuarto lugar, por las tendencias que se han mostrado, y en realidad no lo vemos en ningún momento con variaciones importantes en las tendencias. Tal vez sí en la intensidad de cada uno de ellos, pero no en las tendencias. Don Víctor Ramírez, ¿tiene alguna inquietud especial para Esteban Álvarez de la CID Gallup? No, me parece que don Esteban no está expresando lo que es muy obvio, que sí hay una tendencia en este momento, que es el crecimiento de Luis Guillermo Solís. Todo lo demás anda más o menos en lo mismo, con cierto decrecimiento, tanto de los otros tres. Pero yo creo que es imposible negar que en este momento, si hay alguna tendencia positiva, digamos, es el crecimiento de Luis Guillermo Solís, que en el caso de que este momentum, esta fuerza, esta dinámica que pareciera que ha tenido, continúe, pues podría ser la sorpresa mayor de esta elección. Don Esteban. Sí, así es, concuerdo. De hecho, en nuestra encuesta, cuando hacemos el escenario con los muy seguros de decididos a votar, incluso Luis Guillermo Solís se posiciona como tercer lugar. Entonces esa posibilidad está abierta. La diferencia entre el segundo y el cuarto lugar es de 5 puntos. Nosotros sí creemos que es importante divulgar la información, y la información, si es bien interpretada, no debemos temerla, sabiendo que estas encuestas no son instrumentos predictivos, sino que nos permiten tener insumos para entender una realidad determinada. Muchísimas gracias, don Esteban. Buen viaje a don Esteban Álvarez de la CID Gallup. Don Víctor, retomo la conversación con usted. Bueno, doña Amelia, usted ahora planteaba el tema interesantísimo, porque estamos ante la inminente realidad, por no decir con toda certeza, de la segunda vuelta. Por lo tanto, las cifras de cómo jugarían, de lo que dicen las encuestas, que ya no puede haber más encuestas, hoy se acabó el mundo de las encuestas, sobre quiénes ganarían o quiénes perderían uno contra otro de los 4 primeros en esa segunda vuelta, me parece que estas encuestas, tanto de la Universidad de Costa Rica, sobre todo la Universidad de Costa Rica, arroja cifras muy importantes, porque pone a don Luis Guillermo Solís a ganarle a los otros 3 por cifras muy abultadas, Ese me parece que es un hecho importantísimo al día de hoy, en el que ya no tendremos más encuestas y en el que indica que definitivamente, digamos, si para la tendencia de don Johnny Araya, el enemigo mayor, el peligro mayor, es que don Luis Guillermo continúe creciendo, termine en segundo lugar y finalmente en una segunda ronda derrote a don Johnny Araya. Porque si no es don Luis Guillermo, don Johnny sí le gana con cierta facilidad en una segunda ronda, según estas encuestas, tanto a don Otto Guevara como a don José María Villalta. Ahora, que me parece también importante, ya se está hablando, y La Nación inclusive lo trae, que ya se están barajando por parte de los candidatos alianzas ante una posible ronda electoral que está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo manejar ese nuevo escenario dentro de los otros escenarios para esa cantidad impresionante de indecisos? Bueno, ese es el tema más álgido, más candente, más grave, más serio, más trascendental de esa segunda vuelta a la que creo que vamos a estar abocados. Aquí tenemos que comprender como nunca antes en la historia que la democracia es pactar también, que pactar no es ceder, como dijo Gustavo Le Bon, que los pactos en una democracia tienen que hacerse frente a la ciudadanía, y tendrán que entender, aprender los gobernantes, los políticos, a hacer un ejercicio democrático que es muy común en las democracias más sólidas del mundo, pero que en nuestro caso no ha sido así. Aquí entramos
en parte de hecho a una cierta democracia parlamentaria los costarricenses. Los costarricenses quisieron, ya eso no es escogencia de nadie, quisieron que así fuera el ajedrez electoral, un ajedrez dividido, atomizado, en donde ninguno es muy fuerte y en donde aún el que gane es débil y tendrá que entrar en alianzas serias, responsables y transparentes frente a los ciudadanos. Sí, lo dice bien. Yo decía, tal vez de otra manera, que es la oportunidad de leer bien, porque podría ser un nacimiento a un nuevo tipo de política, la nueva, la diferente, la que ya está marcando historia en Costa Rica desde este proceso electoral. Sí, tiene usted toda la razón. Tienen que leer, quizá la primera obligación de un gran político. Los grandes políticos desgraciadamente son pocos en todas las partes del mundo. Es leer, como usted lo dijo hace unos minutos atrás, los nuevos tiempos, el nuevo signo de los tiempos. ¿Qué es lo que realmente, cómo está conformada nuestra ciudadanía? Porque está conformada de una manera muy distinta a la que ellos conocieron en el pasado. Se quedaron con esos esquemas mentales tradicionales que hoy definitivamente son otros. Y cuando, como ya lo hemos dicho tantas veces, cuando la gente dice que la principal herramienta de esta campaña han sido los debates, eso es una enorme diferencia. Así es. Una enorme diferencia mental y emocional del ciudadano de hoy con respecto al ciudadano del pasado. Antes andábamos contando banderas a estas alturas del campeonato. Hoy andábamos viendo, pasándonos 2 o 3 horas frente al televisor, atados a nuestra silla. Miles de costarricenses viendo cada palabra, cada gesto, cada actitud de cada uno de los candidatos. Me quedo 1000 veces con esta nueva ciudadanía, con esta nueva democracia que obliga a todos, sin excepción, a ser más serios, a ser más responsables. Porque si no lo hacen, el vendaval, el huracán político terminará arrasándolos. Pero usted sabe que yo conozco muchas familias, ¿verdad? Conozco unas especialmente grandes, estoy hablando de 50 personas, especialmente unidas también, que han tenido todo un proceso de hablar, de integrar, inclusive que los más jóvenes iban con un partido, de hablar, de discutirlo, de ver los debates, con los que no iban a votar, con los que estaban indecisos en la familia, todo un proceso dentro de la familia y bueno, también asumir responsabilidades en las mesas, que si son fiscales, que si van a ayudar, y dice uno, mira, qué lindo que así fuera siempre, porque eso conlleva necesariamente una toma de conciencia y un voto informado y también una pasión que da cuando uno defiende algo en lo que uno piensa. Bueno, qué más maravilloso que eso que usted acaba de poner. Qué más maravilloso, qué más podemos pedir, ¿verdad? ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué debe ser el proceso electoral sino la forma inteligente y decorosa para elegir a los más aptos? Eso es lo que debe ser el proceso electoral. Todo lo que vaya en esa dirección hay que darle la bienvenida. Todo lo que no vaya en esa dirección hay que terminar por matarlo. ¿De qué nos sirven las vallas? ¿De qué nos sirven las plazas públicas? ¿De qué nos sirven los pitoretazos? ¿De qué nos sirven los stickers? De nada. Eso no educa. Lo que educa es lo que usted acaba de expresar. Esa reflexión en que hemos entrado los costarricenses, en que vamos a estos días hasta el 2 de febrero, analizando, preguntando, una reflexión colectiva y personal. Bueno, eso es, me parece, una democracia viva, candente, a la que yo estoy encantado de ser parte de este nuevo fenómeno político. Don Víctor, y para terminar, no que vamos a decirle cómo tienen que hacer las cosas a los políticos, pedimos al cielo que abran los ojos y vean los nuevos signos y las nuevas tendencias del mundo, sin duda alguna, pero sí me parece importante plantear, digamos, ¿qué necesariamente tiene que tener cada negociación, el escenario de cada negociación? Tiene que tener, dentro de esta nueva forma de hacer las cosas, dentro de este pecera en la que vivimos ahora en cuanto a transparencia, ¿qué tiene que tener cada escenario necesariamente para generar confianza y no aumentar la desconfianza en la segunda ronda? Pues doña Amelia, esa pregunta suya hay siempre de manera universal 4, 5, 6 palabras que son transparencia, rendición de cuentas, honestidad,
principio de legalidad, el respeto a la Constitución y a la ley. Esos son los grandes principios universales, es decir, a los que muy a menudo se le echan tierra de manera brutal por parte de los políticos, de manera cínica olvidan rapidito sus obligaciones trascendentales frente a la sociedad. Estos últimos años, estos últimos 4 años, estos últimos 8 años, o quizás los últimos 20 años de la política costarricense están repletos exactamente de la violación de estos principios. Ha habido corrupción, ha habido cinismo, ha habido incapacidad, ha habido opacidad, ha habido secretismo. Bueno, eso tiene que acabarse en un buen porcentaje. Nunca se acabará en la tierra, en este mundo imperfecto en que vivimos del todo, pero tendrá que disminuirse muy fuertemente cualquiera que sea el gobierno que venga. Y eso, si no lo entiende ese gobierno, será arrasado casi de inmediato, y si lo entiende, entraremos ese gobierno y todos nosotros a una nueva dimensión política, mucho más rica, mucho más culta, mucho más transparente, mucho más honesta, y eso es lo que requiere el pueblo costarricense. Hablarle con la verdad, además. Gracias, don Víctor. Voy a hablar con don Mauricio Herrera. Don Víctor, si usted tiene tiempo, porque me da pena, sé que está muy ocupado, pero voy a hablar con Mauricio Herrera, director de Semanario Universidad, que aporta otra encuesta este día. Mauricio, buenos días. ¿Qué rescata usted? Siempre el tema de las encuestas en la gente es cómo se hizo para poder decir, bueno, mira estos números, porque hay otra que salió y tiene otros números. ¿Qué nos cuenta usted como fundamental y puntual sobre esta nueva encuesta en el día final de este proceso? Sí, así es. Vamos a ver, es una encuesta que está reflejando unos datos muy interesantes a pocos días de la votación. Esencialmente, el dato más relevante que demuestra este estudio es que la indecisión, aquellas personas que no tienen candidato o que no lo están manifestando, crece a pocos días de las elecciones. Eso enfatiza la altísima volatilidad que hay en cuanto a la intención de voto y hace que existan diversos escenarios probables que puedan ocurrir el próximo domingo. El estudio de la Universidad de Costa Rica, que publica hoy el semanario Universidad, fue realizado mediante llamadas telefónicas a una muestra de 800 adultos costarricenses entre el 20 y el 22 de enero, en esa última semana de enero pasada, y la investigación tiene un margen de error de 3.46%. Y los datos que está evidenciando es que hay un aumento importante entre las personas que no tienen candidato. Si se suman aquellos que están indecisos con los que no dicen que no van a votar, o los que no saben, no responden, está llegando a un 43.9%. Y luego Johnny Araya está obteniendo un 17.4%, José María Villalta 14.4%, Luis Guillermo Solís 11.6%, Otto Guevara 7.3% y Rodolfo Pisa 3.4%. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, que hay un traslape tomando en cuenta los márgenes de error. Hay un traslape, digamos, no se puede decir con precisión quién está en primer lugar, si Johnny Araya o don José María Villalta, y también no se puede tampoco afirmar con total contundencia quién está en segundo lugar, si don José María Villalta o Luis Guillermo Solís. Entonces esto plantea una serie de escenarios posibles para una eventual segunda ronda que, según este estudio, es muy probable que vaya a ocurrir. Y se dice que es muy probable porque también todavía estadísticamente existen posibilidades de que algún candidato pueda llegar incluso al 40% en esa primera ronda. Todo depende de cómo se va a comportar ese grupo de personas que todavía no manifiestan por quién van a votar. ¿Qué rescata como lo más interesante? Que usted, mira qué interesante, mira qué diferente en relación a lo que ha venido pasando. Sin duda alguna, este crecimiento de las personas
que se manifiestan sin candidato. Es además es un fenómeno muy llamativo que en solamente una semana un estudio con características muy similares al anterior esté reflejando este crecimiento. Y llama mucho la atención y nos obliga también como a intentar preguntarnos qué es lo que está ocurriendo, porque a tan pocos días esto está pasando así, cuando más bien usualmente lo que se esperaría es que cuando se acerca el momento de la elección se reduzca esa cantidad de personas que no saben por quién votar. Estamos viendo un movimiento diferente a eso que esperaríamos. Eso sin duda alguna, y así también coinciden los investigadores del CIEP, sin duda alguna es la principal novedad de este estudio. Y luego de eso, digamos, es la altísima incertidumbre que existe en cuanto a quiénes están punteando las intenciones de voto y quiénes serían las opciones políticas que disputarían una eventual segunda ronda. Como sabemos, si en esta elección del próximo domingo ningún candidato obtiene el 40%, tendremos que ir a una segunda ronda entre los dos que hayan obtenido una mayor votación. Pues bueno, esos dos que podrían obtener la mayor votación todavía no se puede intuir con certeza ni siquiera cuáles podrían ser. Hay distintas opciones y es un elemento que nos va a dar mucha emoción para lo que vaya a ocurrir el próximo domingo. Vamos a ver si don Víctor Ramírez, que le agradezco, se quedó con nosotros, tenga alguna inquietud que plantearle a Mauricio Herrera sobre esta encuesta. No, pues concuerdo con lo que acaba diciendo Mauricio, con casi todo, pero yo añadiría, igual que lo dije en el segmento anterior, que el otro aspecto relevante de esta encuesta es que don Luis Guillermo Solís pasa al tercer lugar con 4 puntos por encima de don Otto Guevara. Es decir, estos son dos tendencias fuertes que están marcando ya por lo menos 2 encuestas. Un crecimiento, el único que ha venido creciendo en las últimas semanas es Luis Guillermo Solís, y un decrecimiento en este caso de don Otto Guevara, como también un estancamiento tendiente hacia cierto decrecimiento de parte de don Johnny Araya y don José María Villalta. Hoy ya las diferencias entre los 3 primeros, entre el primero y el segundo es de 3 puntos según esta encuesta de la Universidad de Costa Rica, y entre el segundo y el tercero es de menos de 3 puntos. De manera que hoy son esas 3 personas las que están jugando este juego, y quizá el elemento más importante de todos, entendiendo que es un hecho que probablemente no tiene marcha atrás, de que vamos para segunda vuelta, cuál es el que quede en segundo lugar. Y la diferencia que muestra esta encuesta entre el segundo y el tercer lugar es muy pequeño, sobre todo tomando en cuenta, como decía Mauricio, que el número de los indecisos, de manera inaudita, difícil casi, muy difícil de explicar, aumenta. Hoy está abierta las posibilidades de que cualquiera de estos 3 candidatos pueda, quizá no terminar de primero, pero pueda terminar entre los 2 primeros lugares, que sean los que vayan a una pugna electoral en los próximos 2 meses. Señores, les voy a preguntar a los dos, voy a comenzar con don Víctor, una inquietud que tiene Fran Álvarez, un tuitero. Dice, vamos a ver, dice que ¿qué pasa con este tema de las encuestas? Que es increíble, van del día a la noche, del sol a la luna, de lo dulce a lo salado, nos confunden, don Víctor. Sí, eso no es cierto. Tal vez es que, claro, que quienes no conocen estos datos de las encuestas en general y no son duchos en estas materias, tienden a sentir que hay grandes cambios. En la realidad no son tan fuertes los cambios. Si tomamos en cuenta ya las últimas encuestas de Unimer, la que hizo hace unos 15 días, la última encuesta de Sid Gallup y esta encuesta, y en las últimas encuestas de la Universidad de Costa Rica, publicadas por el semanario Universidad, las diferencias no son grandes y muestran ya varias tendencias importantes en las que todos están de acuerdo. Primero, que vamos para una segunda vuelta. Segundo, que las diferencias entre ellos son cortas, entre los 3 o 4 primeros lugares. Tercero, un crecimiento de don Luis Guillermo Solís y un cierto decrecimiento, estancamiento de los otros 3 candidatos. De manera que, si ya uno analiza con más profundidad, no es cierto que es que pasamos del cielo a la tierra o de la noche al día.
en diferencias abismales en estas encuestas. ¿Qué dice don Mauricio Herrera? Totalmente de acuerdo. Esas son las tendencias generales que marcan todos los estudios de opinión. Si se está esperando que una encuesta haga la predicción exacta de el resultado preciso del domingo, pues simplemente le están pidiendo peras al olmo. Las encuestas no hacen predicciones. Las encuestas toman fotografías de un instante, e incluso hay quienes dicen que las encuestas no son predicciones, sino son datos para cambiar la realidad, para actuar sobre esa realidad. Las tendencias son claras y son así como las decía don Víctor. En primer lugar, todos coinciden que hay una elevada volatilidad, que hay una gran cantidad de personas que no han tomado una decisión. Luego también resaltan el estancamiento en la campaña de don Johnny Araya, el crecimiento tremendo que ha tenido el partido Frente Amplio, que se ha venido estancando durante el mes de enero, y también coinciden en el incremento muy importante que ha tenido Luis Guillermo Solís del PAC. Otro elemento que quiero rescatar de este estudio es que se volvió a consultar acerca de una posible segunda ronda y cómo los ciudadanos votarían en ese escenario. Y de acuerdo con lo que está reflejando el estudio del CIEP, publicado hoy por el semanario Universidad, de nuevo, digamos, se mantendría la ventaja de una segunda ronda de Luis Guillermo Solís del PAC en cualquiera de los otros escenarios. Es decir, Luis Guillermo Solís frente a Johnny Araya serían 46.8 frente a 29.4, Luis Guillermo Solís frente a José María Villalta sería 47.1 frente a 24.8, y Solís frente a Otto Guevara sería 47.1 frente a 27.1. También eso fue un dato que es consistente con lo que se había evidenciado en la encuesta anterior, y lo que está expresando es que una cantidad importante de ciudadanos creerían que ese candidato tendría ventaja en caso de que se llegara a una segunda ronda. Pero también hay que recalcar que en cualquiera de los escenarios nunca, quienes no saben no responden o no tendrían una opción en ese momento, nunca baja del 24%. Es decir, que ahí también se mantiene ese escepticismo, esa cautela de la ciudadanía, y que igual los datos pueden variar bastante a la hora de la realidad. También es necesario recalcar que en este estudio de la Universidad de Costa Rica se está presentando la fotografía de la situación con el 100% de la muestra. No se entran a hacer especulaciones, tomando en cuenta únicamente a los decididos, que lo hacen algunos estudios, porque debido a la alta indecisión, eso puede variar muchísimo a la hora de la realidad. Evidentemente, si se toman solamente los decididos, los números crecen, pero ninguno estaría llegando en este momento de manera probable a acercarse de una manera contundente al 40%. Esas son algunas predicciones necesarias para que todos sepamos qué esperar de un estudio de opinión. Repito, no es una predicción, es una fotografía del momento, para que sepamos cómo están las cosas en este instante, y que sepamos la información que existe, que sepamos lo que está ocurriendo. Lo importante es que todos los ciudadanos tengan acceso a la información. Las casas encuestadoras y los centros de investigación, como los de la Universidad de Costa Rica, le dan a la ciudadanía información, y es información que tienen derecho a conocer. Señores, ya se acabó con este tema, pero como los tengo a los dos ahí, nada más, porque vale la pena destacarlo y resaltarlo, mientras que a Centroamérica, mientras que en Costa Rica está pasando esto, en Nicaragua Ortega tiene vía libre para optar por otra reelección, podrá legislar por decreto, los militares podrán tener cargos en el gobierno, etcétera, etcétera. En El Salvador está llegando, se está dando una etapa, algo interesante, ¿verdad? El Salvador optó por la izquierda hace un par de procesos electorales, pero ahora va a decidir, dice La Nación, si sigue por la izquierda o vira a la derecha, pero resulta que se está dando con las encuestas una situación casi similar a la nuestra, en el sentido de que o empate técnico o diferencias pequeñas, y está pasando algo similar a Costa Rica, pero tomando en cuenta que ya Salvador hace unos años optó
por un partido de izquierda. ¿Qué piensa, don Víctor? Nada más para poner a la gente con algún tipo de elemento que le permita ver con interés este proceso. De manera a veces misteriosa en estos dos países, Nicaragua y Costa Rica, que la historia nos puso uno a la par del otro, la historia y la geografía. Una vez más, mientras Costa Rica profundiza su democracia de una manera extraordinaria, como lo estamos viviendo en este proceso electoral, en Nicaragua, con estos últimos hechos que todos conocemos, realmente caminan absolutamente en un sendero contrario. Ahí ya no existe la democracia. La democracia no existe desde hace mucho y hoy ya queda casi que sepultada con estos nuevos datos que conocemos de esa realidad política. Es decir, ahí hay un dictador, los dictadores legales. Hitler fue un dictador que llegó por medio de votos, entre comillas, y este es un nuevo caso en el que simplemente un hombre que en esta cosa extraordinaria, en donde a veces la historia se repite, como dicen, a veces como tragedia, a veces como comedia. Aquí, en este caso nicaragüense, tanto como tragedia como comedia. Es decir, es dramático lo que está ocurriendo y es la antípoda de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y en el caso de El Salvador, pues sí, es un país que vivió una guerra civil espantosa por muchos años, con miles de muertos, una división dramática, que cuando volvieron a la democracia, pues resultó que un porcentaje mayoritario de salvadoreños votaban por la izquierda, pero una izquierda que demostró tener también la prudencia, la inteligencia, la capacidad de negociación, inclusive con grupos poderosos, para no asustarlos, para no asustar al capital, para hacer las cosas mejor. El capital también cedió, los poderosos de ese país, algunos de sus muchos privilegios, y en general pues han transitado de manera mucho más civilizada e inteligente por ese difícil camino. Pero bueno, sí, 3 países centroamericanos que estamos viviendo 3 procesos importantes de nuestra realidad política. Muchísimas gracias, don Víctor. Mauricio. Sí, bueno, son 3 países que tienen diferencias importantes, históricas, a pesar de nuestra cercanía. Totalmente de acuerdo y coincidente en que es lamentable lo que ha estado sucediendo en el sistema político nicaragüense y las aspiraciones del presidente Ortega de perpetuarse en el poder, porque eso es hacia lo que está tendiendo. Pero también ahí es interesante ver cómo el gran capital, el empresariado nicaragüense se mantiene allí a pesar de los pesares y a pesar de las conductas muy erráticas y dictatoriales del presidente. El empresariado nicaragüense se está manteniendo dentro del país y mantiene sus inversiones allí. En el caso salvadoreño, llama mucho la atención la prudencia con la que ha manejado el gobierno el presidente Funes, que viene como líder de un partido del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que no es que era un partido de izquierda, sino es que era un grupo guerrillero que se enfrentó a balazos en una guerra muy cruenta en El Salvador. Llegan, toman el poder después de muchos años de gobierno de la derecha. No ocurrió nada de lo que muchos andaban asustando en aquel momento, que iba a ser una debacle y un retroceso para El Salvador. El Salvador ha mantenido su estabilidad democrática durante estos años. El capital salvadoreño sigue en ese país y sigue generando trabajo y producción, y lejos de los temores que se habían lanzado cuando el Farabundo Martí se acercaba al poder y cuando Funes tomó la presidencia. Salvador sigue manteniendo su democracia e incluso existen altas probabilidades de que sea el candidato del Farabundo Martí, el candidato de la izquierda, el que gane el próximo domingo. De todas maneras, entonces un poco, de todas formas, para indicar que aquellos temores que había de lo que podía ocurrir en El Salvador con la llegada de un partido de izquierda, pues no ocurrieron, y Salvador se mantiene
dentro de la estabilidad democrática que ha venido disfrutando desde el final de la guerra en los años 90. Muchísimas gracias a don Víctor Ramírez y a don Mauricio Herrera. Amigos y amigas, vamos a hacer una pausa. Esa es Centroamérica también, que es un fenómeno interesante de analizar en este momento. Vea, tan cerca y tan diferentes en muchas cosas o tan parecidos en otras, ¿verdad? Por eso cuando me dicen que usted es de izquierda o que si usted es de derecha o que usted no era de izquierda y ahora es de derecha. No, yo soy una libre pensadora y ando detrás de buscar siempre qué es lo que creo que necesita mi país, qué persona creo que para Costa Rica es importante, qué valores creo, no me importa derecha o izquierda, qué valores le veo a una persona, qué respeto le veo a una persona sobre las cosas que pasan en Costa Rica. O sea, porque al final, señores, de verdad que cuando hay cosas como las que pasan en Nicaragua, y recuerdo la gente que se murió, conocidos míos, peleando por sacar al sátrapa a este hombre, Anastasio Somoza, y lo que había pasado ahí. No estoy ni siquiera poniendo a uno a la par del otro, pero sí digo, santísimo, para que a la final pasaran cosas como las que leo ahora, dice uno, bueno, hay que observar, hay que ver, pero a la hora de decidir hay que ser también libre pensador. Ese es mi caso, ¿verdad? Buscar y ver qué necesita mi país, qué creo yo que necesita mi país, qué creo yo que Costa Rica está urgida de hacer, porque cada elección, la gente hace el énfasis en esta, pero cada elección, señores, es así importante para un país y tenemos que ser participativos, porque después aquí nos quejamos de todo y a la hora de la hora, ¿qué hacemos? Y a la hora de la hora, cuando votamos, ¿con qué nos comprometemos? Porque aquí las tareas que vienen son de todos. Claro, necesitamos un líder, necesitamos un partido que sepa negociar con otros para que haya de verdad una unidad nacional que haga que la cuestión camine bien, sobre nortes transparentes y claros, todo eso estamos de acuerdo y así debe ser. Pero sí creo, Costa Rica, que todas las elecciones son importantes y que esta es muy importante porque tenemos un batallón de jóvenes ahí que andan viendo todo lo que pueden y oyen los debates y leen los programas para tomar decisiones, y también tenemos un batallón de adultos mayores de 50 y 60 años que también están ahí y también están decidiendo, y ya con eso tan bonito que se llama experiencia, sabiduría o vejentud, que dice la gente. Nuestra voz latido, nuestra voz que inspira,